Queridos amigos, bienvenidos a esta catequesis en honor de San José en su día, él que es modelo de trabajadores y padre de familia. Por eso es tan importante que reflexionemos sobre su vida, tiene tantos para enseñarnos, porque todos formamos parte de una familia, venimos de una familia, incluso si has sido abandonado, eres hijo de una familia que te ha abandonado. En la vida espiritual nosotros somos familia desde el momento en el cual somos recibidos por Dios como sus hijos en nuestro bautismo. Y además tenemos una madre, que es la Iglesia, que nos da a luz sobrenaturalmente. Y la Iglesia nos regala la fe, y San José es maestro, es modelo de la fe. Por eso vamos a contemplar diversos momentos de su vida para aprender de él cómo vivir en la fe. El Evangelio según San Lucas muestra de algún modo los inicios de la vida de Jesús desde la perspectiva de María. En cambio, San Mateo muestra cómo Jesús viene al mundo desde la perspectiva de San José. El Evangelio de San Mateo comienza con esa lista que parece interminable de nombres, algunos impronunciables, aparentemente desconocidos, por lo general para nosotros, y luego aparece José, que Jesús nace de José, del hijo de David. Y así se presenta para nosotros este relato porque quiere abrazarnos a cada uno de nosotros, porque así como Jesús ingresa en la vida de San José, se mete en la vida de San José, en la historia de San José, así también Jesús se quiere meter en nuestra vida, en nuestra propia historia personal. San José se encuentra con algo inesperado. Su esposa, su comprometida, María, está embarazada, está encinta, por obra del Espíritu Santo. No da muchos detalles el Evangelio, pero este es el hecho, sin que San José hubiese intervenido directamente de modo biológico. Y esta es una gran prueba para San José, y él es invitado a que ingrese a esta historia que Dios comienza a escribir, a esta iniciativa que Dios toma en la vida de San José. Y nosotros tenemos que aprender de él, porque cuántas veces nosotros nos vemos en situaciones inesperadas en nuestra vida. Podemos planificar tantas cosas para hacer, tantos proyectos, pero de repente se nos presenta algo que nunca habíamos imaginado, que no podíamos pensar. Esa es la oportunidad para mostrar nuestra confianza en Dios o no, entrar en ese camino que Dios nos quiere llevar o no. Por ejemplo, te casas, después de haber hecho un discernimiento, una preparación para el matrimonio, pero de repente pasa el tiempo y te das cuenta que las cosas han cambiado, que él cambió, que ella cambió, que él no era como lo pensabas, que ella no era como tú lo pensabas. Y esto es así porque nuestra capacidad de conocimiento, sabemos, es muy limitada. Y las personas en su interior son muy ricas. La vivencia espiritual de una persona es inabarcable. No podemos conocer del todo una persona. Nadie conoce el espíritu del hombre, dice el apóstol San Pablo. Nosotros no podemos conocer tampoco cómo vamos a reaccionar a los acontecimientos de nuestra propia historia, a aquello que nos espera en el futuro. Mucho menos vamos a conocer cómo va a afectar en la historia personal de alguien al cual nosotros amamos o con quien estamos compartiendo nuestra vida. Por eso llegará el momento en el cual tendremos que enfrentarnos a esa situación inesperada. Tal vez en nuestra familia, es la vida de toda familia. El apóstol San Juan nos cuenta muy bien cómo en las bodas de Caná se presenta algo inesperado.
los jóvenes esposos se quedan sin vino, se les acabó el vino. Y esto es interesantísimo, porque en nuestra vida en algún momento se va a acabar el vino. El vino sabemos que era esa fuente, ese significado de alegría, la fuente del entusiasmo. Y en nosotros también puede llegar un momento en que se acaban nuestras fuerzas. En mi vocación sacerdotal puede ser que en algún momento se van mis fuerzas, se acaba el vino de mis capacidades, el vino de mis talentos. Pierdo el entusiasmo por la misión que Dios me ha confiado. Me doy cuenta de que supera mis fuerzas. No tenemos que sorprendernos ante la crisis. La crisis la tendremos que vivir todos. Lo importante es cómo nos enfrentamos con esa crisis. San José estaba comprometido con esa jovencita, o ya había iniciado los primeros pasos del ritual judío del matrimonio. Él, que era el hijo de David, el descendiente de David, era un hombre noble, aunque vivía en un pueblo del norte de la Galilea, perdido, donde todo era demasiado ordinario. Era desconocido en ese momento, no parece nombrado en las Sagradas Escrituras. Pero sin embargo allí sucede algo majestuoso. Y esto también nos puede pasar a nosotros, que vivimos una vida ordinaria, una vida que no es notable, no es muy conocida. Pero allí, en esa vida, puede irrumpir la grandeza de Dios. Como en San José, que lo llama, que lo elige para una misión que él no comprende al inicio. Por eso no sabe qué hacer. José era un hombre justo. Según la ley de Moisés tenía que repudiar a esa mujer que estaba embarazada sin que fuese su hijo biológico. Tenía que irse, pero a San José no le daba la cara para mirar a los ojos a María y decirle: ¿qué has hecho? ¿Por qué me traicionaste? A ver, San José ya había pasado la edad del cuento de la cigüeña, sabía que las cigüeñas no existen y sabía perfectamente cómo vienen los hijos. Entonces tenía que tomar una decisión, pero como era un hombre justo no la quería exponer a María y por eso decide alejarse en silencio. Cuando está a punto de hacer esto, el ángel del Señor se le presenta y le dice: no temas, José, de acoger a María, porque lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Bueno, allí también Dios le cambia los planes a José. Le dice que tiene que hacer otra cosa. Y le está diciendo que el matrimonio no es sencillo, que el matrimonio no es fácil. ¿Cuántas veces tenemos que aceptar cosas en el matrimonio, en la vida sacerdotal, que no comprendemos del todo? Algo que supera aquello que nosotros habíamos pensado o habíamos imaginado. Es la gran invitación que todos nosotros tenemos a elevar nuestra mirada hacia lo alto, hacia lo sobrenatural, hacia Dios. ¿O pensamos que la familia es simplemente una realidad natural o civil, y hoy que se habla tanto de la familia y de las formas de la familia, como si fuese una construcción meramente humana? ¿O descubrimos en la familia un sacramento, un lugar del encuentro con Dios, una fuente de gracia, una fuente de santificación personal para cada uno de nosotros? San José se enfrenta a algo imprevisto. Él va a ser hijo de un Dios, el Hijo mismo de Dios. Va a tener que aceptar ser el Padre del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida también tendremos que aceptar planes que tienen que ver con Dios? Que son los proyectos de Dios, que son las decisiones de Dios para nuestra vida, porque así quiere intervenir Dios en nosotros. De repente se nos presenta y nos confía algo grande y algo que supera nuestra capacidad. Aquí de lo que se trata es de creer o no, de si Jesús
puede ingresar en mi vida o no. Y es maravilloso esto. Te puede pasar en la relación con tu hijo. Si tú tienes un hijo con problemas, con dificultades, tú puedes pensar, bueno, es que este hijo ya no tiene cura, yo no sé qué hacer, o qué habré hecho yo como padre, cuáles habrán sido mis errores como padre. O puedes más bien pensar de que detrás de esa dificultad hay un plan de Dios, que Dios tiene preparado algo para ti y para tu hijo, y que te quiere llevar a otra dimensión, que te quiere hacer crecer, que te quiere hacer madurar, que les quiere regalar algo que ustedes no se imaginan. Vivir una experiencia de resurrección, una experiencia de Pascua, como a partir de una situación de sufrimiento, de dolor absurda, puede surgir algo bello, algo maravilloso, algo que se transforma. Y esto Dios lo puede hacer porque Dios es el creador, Dios es muy creativo, Dios tiene una imaginación maravillosa, mucho más grande que la nuestra. Claro, y Dios nos ama tanto que puede sacar de algo incomprensible un bien maravilloso, como este niño que nace por obra del Espíritu Santo, este niño que salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto San José lo comprende, lo acepta, porque habla con Dios, dialoga con Dios. Dios se le presenta en los sueños, en un momento de paz, de serenidad, de silencio. Así, San José acepta la voluntad de Dios y se da cuenta de que su vida no está equivocada. En su vida no hay un error. Su mujer no es un error. Y él entra en la misión que Dios le había confiado. Hoy nosotros, a nivel mundial, tenemos que enfrentar una situación incomprensible, absurda, injusta, como es esta pandemia del coronavirus. Y es en este momento en el cual tenemos que dialogar con el Señor. Me llegaba hace poco un testimonio de alguien que estaba enfermo, que está enfermo del coronavirus, está en aislamiento, hablando con su mujer por teléfono, con muchos sufrimientos, con mucha incertidumbre, pero le decía que había aprendido a tratar a Jesús, que lo sentía Jesús muy cercano a él durante esas horas de aislamiento. Bueno, este es un hombre que ha sabido descubrir la presencia de Cristo en esa situación tan difícil. Bueno, nosotros también descubrir a Dios en los momentos difíciles de nuestra familia, porque es allí donde se manifiesta la potencia de Dios. La familia de Nazaret no es simplemente un modelo que nosotros debemos seguir. No, la Sagrada Familia es el lugar donde debemos refugiarnos, donde debemos acudir. Y allí vamos a aprender cómo vivir nuestra propia vida, como un sacramento, como es el sacramento del orden sagrado, nuestro sacerdocio. ¿Cuánto podemos aprender de San José para ser buenos sacerdotes, para responder a los planes que de repente se presentan en nuestra vida, planes que vienen de Dios? Porque tenemos que estar convencidos de algo, que esta vida tiene algo de invisible y que absolutamente todo lo que nos pasa está bajo la mirada de Dios. Nosotros, los cristianos, no somos personas normales. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lamentablemente, muchas personas quieren hacer del cristianismo algo liviano, líquido, el cristianismo como algo simplemente de buena voluntad, de buenos sentimientos. A ver, un momentito. Si el cristianismo consiste en tener buena voluntad y buenos sentimientos, ¿me pueden decir para qué Jesucristo se encarnó, vino a nosotros y quiso sufrir la pasión, los tormentos de la pasión? Si podría simplemente habernos dado bellos discursos. No, nosotros como cristianos no podemos ser normales. Nosotros los cristianos
somos sobrenaturales, no meramente naturales. Hay algo más grande en nosotros. Hay una grandeza dentro. Jesucristo ha depositado un regalo extraordinario dentro de cada uno de nuestros corazones y de nuestra vida. Y esto lo descubrió San José. San José va a llegar a ser padre, pero no de una manera normal. Él va a ser esposo, pero no de una manera normal. Y así en nuestra vida, tantas cosas de repente van a salir de la norma, porque van a seguir una norma superior, que es la de Dios, que es la del Espíritu Santo. Hay algo hermoso y maravilloso en nuestra vida. Nosotros estamos llamados a vivir como hijos de Dios, no simplemente como un esposo, un padre de familia o un sacerdote como lo presentan los medios de comunicación o como la gente, la opinión pública espera que seamos. No, nosotros tenemos que ser según el plan de Dios, lo que Él tiene pensado para cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso, porque si no, lamentablemente nos vamos a quedar en la mediocridad y estamos llamados a vivir en las cosas grandes y a no tener miedo. María va a ser madre de un modo muy particular. Ella no conocerá varón. Y Jesús va a ser un hijo de José también de un modo muy particular. Él que es Dios verdadero, hombre verdadero, en la integridad de la humanidad y la divinidad. Y San José tiene que enfrentarse con esta situación, tiene que vivir en el límite, en el confín entre lo humano y lo divino al estar al encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque también nosotros vivimos cotidianamente en ese límite entre lo humano y lo divino. Dios habita en cada uno de nosotros. Nosotros realizamos las obras naturales y realizamos las obras sobrenaturales. En nuestra vida nada es absolutamente natural. Y pasan cosas raras. Nace Jesús en un establo, pobremente, cerca de animales. Luego tiene que escaparse, tiene que huir a Egipto. Pero así se cumple la escritura que dice, de Egipto llamé a mi padre. Es decir, aún en las cosas que no comprendemos, que no tienen sentido, con el tiempo se cumple la obra de Dios. Se manifiesta la obra de Dios en nosotros. Por eso, qué importante que es esto. Nos podemos preguntar, ¿qué hubiese pasado si José le decía que no a Dios? ¿Qué hubiese sucedido? Qué difícil que es, ¿verdad? Bueno, a ver, uno dice, bueno, Dios hubiera tenido otros planes, y no sé, no lo sabemos, no lo sabemos, porque en realidad Dios realiza sus obras contando con la libertad de cada uno de nosotros. Dios quiso salvar a la humanidad a través de la misma humanidad, la humanidad de Cristo, pero también de aquellos que cooperaron como María, como José, como los apóstoles y como tantos cristianos. Cooperamos cada día, ponemos nuestra humanidad al servicio de la divinidad, de los planes de Dios. Jesús necesitaba un descendiente de David para encarnarse y ese era José, descendiente del linaje de David. Cuántas cosas grandes dependen de nosotros, de nuestro sí, de nuestra adhesión a Dios. Qué importante que es que nosotros abramos nuestro corazón a Dios, abramos nuestra vida a Dios, para que Dios se manifieste a través de nosotros, para que Dios se haga presente en medio de la gente, que la gente pueda encontrarse verdaderamente con Dios.
de ese Dios que viene a salvarnos, y viene a salvarnos a todos, no solamente a mí. Y por eso nosotros no podemos vivir nuestra religiosidad como algo egoísta, algo que buscamos para nosotros mismos. Cuentan los rabinos judíos que alguien que quiera salvarse e ir a la vida eterna no lo puede hacer solo, que Dios le va a pedir el nombre de al menos 10 personas que lo han conocido gracias a Él. Claro, así también en nosotros. ¿Qué enseñanza? Tenemos que llevar a Dios para que las personas lo conozcan de verdad, pero de verdad, auténticamente al Dios vivo, que lo conozcan en sus vidas. José tuvo que custodiar la pureza de Jesús, la pureza de María, y allí está la grandeza de José, la grandeza en la historia de San José. Y José que llega a ser padre no por su biología, sino por su obediencia. Por eso en nuestra vida podemos realizar tantas cosas maravillosas, no por nuestras fuerzas biológicas o físicas, no por nuestra capacidad, sino gracias a nuestra obediencia, al creer a Dios. Por eso en este momento tenemos que pensar cuál es la grandeza que está escondida en esta pandemia, en esta cuarentena. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Tenemos que redescubrir el valor profundo de la gracia que hemos recibido en el bautismo, por el cual podemos vivir esta pandemia como hijos de Dios. Creer a la grandeza que hay detrás de cada dolor, de cada sufrimiento. ¿Qué hay detrás de los defectos de tu cónyuge? ¿Esos son defectos que simplemente tienes que tolerar, que no te queda otra? ¿O no serán la gran ocasión que tienes para amar, para amarlo de verdad, para amarlo aún cuando no se lo merece? ¿No será que te permiten esos defectos, esos sufrimientos, encontrarte verdaderamente con Dios y confiar plenamente en Él? No es simplemente que tienes que aceptar los defectos de alguien que vive contigo como Él acepta los tuyos, como tú también tienes tus defectos. No, aquí hay algo mucho más grande. Aquí Dios está conduciendo la historia. Nosotros tenemos que recibir la obra de Dios en nuestra vida. Nos tenemos que dejar cambiar, transformar, ir a la dimensión de Dios, creer a la grandeza de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, darle a Dios el derecho de hacer obras grandiosas en nosotros. San José tuvo que hacer esa experiencia de Dios y él dijo que sí. Nosotros también tenemos que aceptar todo aquello que nos pasa en nuestra vida. San José, que tuvo que llevar a su hijo a Egipto para protegerlo. San José es el custodio de Jesús. Luego, cuando pasan unos años, el ángel del Señor le vuelve a pedir que regrese a su patria, pero estaba todavía Arquelao, el hijo de Herodes. Se van a Nazaret y allí, en ese lugar, comienza a crecer en edad, en sabiduría, el Hijo de Dios. Y crece en edad y en su físico gracias al trabajo de San José, gracias al pan de San José, al alimento de San José. Si el Hijo de Dios va creciendo gracias a lo que San José le da, así crecen las obras de Dios, gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestro sacrificio, gracias a las cosas que hacemos en nuestro estudio, en nuestra vida de familia,
eso hace que la obra de Dios crezca, que Jesús pueda alimentarse de eso para manifestarse en todas las almas que entran en contacto con nosotros como verdaderos cristianos. Aprendamos como María dijo sí en el momento de la anunciación. Ella confió, aceptó el plan de Dios. San José también, aunque no tenían todos los detalles, no lo conocían, pero María, José fueron capaces de cambiar sus planes, de cambiar sus proyectos, de aceptar que las cosas se podían hacer de otro modo y siguieron el plan de Dios, como lo hizo Jesús en Getsemaní. Jesús también se encontró en una situación que no quería aceptar, que le costaba aceptar en su momento. Al inicio Jesús no quería seguir ese camino, pero luego dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Bueno, allí Jesús nos está enseñando cómo nuestra humanidad es capaz de abrirse a la voluntad de Dios, cómo nuestra humanidad es capaz de cumplir con la voluntad de Dios, cómo podemos dar ese salto, cómo a partir de una tragedia, de algo tan doloroso como la pasión, Jesús puede hacer algo maravilloso. Y esta es la gran enseñanza que tenemos que aprender. Yo no sé cuál es la dificultad personal por la cual estás atravesando, que estás viviendo en estos momentos. No lo sé. Pero sí estoy seguro de algo que estamos viviendo todos. Y que es esta cuarentena, con la pandemia, con la incertidumbre de lo que pasará con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos. No lo sabemos desde el punto de vista humano, pero es el momento para dar el salto de calidad, es el momento para confiar en Dios, es saber de que a Dios no se le escapa nada y de que hay algo maravilloso, hay algo grandioso detrás de todo esto, algo que parece incomprensible, pero Dios sabe perfectamente el bien que nos hará y el bien que haremos al vivir estos momentos de esta pandemia. Daremos frutos para la vida eterna. Por eso, yo les deseo a todos los devotos de San José que reciban esta gracia de Dios. Basta de oponerse a los planes de Dios. Basta de rechazar las situaciones difíciles, los problemas. Basta de no recibir con alegría todo aquello que el Señor quiere darnos, porque allí vamos a descubrir la grandeza del amor de Dios por cada uno de nosotros. Qué importante que somos a sus ojos y cuánto bien vamos a hacer en la vida de los que amamos. Que San José los bendiga a todos.